Mi nombre es Jonathan Ali Salinas y hay que empezar a hablar sobre diferentes temas que han surgido durante el paso de los años. Guerras, peleas, problemas económicos, sociales, políticos, todo esto por culpa del gobierno. Todo se remonta por los años 1800, donde existía el terrorismo. El terrorismo tiene dos significados, uno en forma general y uno en forma de hablando geopolíticamente. Primeramente sabemos que es una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Es un término que todos sabemos, pero en un aspecto geopolítico sabemos que es una actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente hacen actos violentos para crear la arma social con fines políticos. En general los fines políticos es lo que más presentan este tipo de actos. Nosotros sabemos que desde 1800 han habido diferentes ataques terroristas, como la masacre de Hounds en Estados Unidos, 1838, o en 1857 la masacre de Mountain Meadows en Estados Unidos. Pero esto no solo trata del terrorismo, sino trata de diferentes aspectos, ya que con la caída de la URSS se formaron países unipolares. Y para entender qué es esto, la unipolaridad es la forma de ordenamiento mundial que se impuso al término de la época bipolar y de la hegemonía. Y esta misma es el dominio que ejerce una determinada potencia mundial que es capaz de organizar, articular y hacer cumplir las reglas generales del sistema. En términos más simples, sabemos que los países se pueden organizar para hacer sus planes, ya sean políticos, sociales o económicos. Hacen alianzas y por ende ese tipo de cosas son las que afectan al mundo. También tenemos que tener en cuenta que después de esto existió la globalización, ya que la URSS no permitía esto mismo. Y la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural. Y se ha convertido en algo muy común para nosotros, ya que nosotros utilizamos las nuevas tecnologías y todo a su alrededor. Y por último, la revolución digital. Como es bien sabido, empezamos desde la revolución industrial en 1760 y esto ocasionó una serie de cambios los cuales culminan en la actualidad, el cual nos lleva a la revolución digital, que también es denominada como tercera revolución industrial. Suma las tecnologías existentes, la tecnología digital, el desarrollo de los ordenadores, así como todo lo relacionado con componentes tecnológicos. Provocó que a finales de la década de 1950 se comenzase a incorporar herramientas digitales en los procesos industriales y esto generó mucho miedo por parte de las personas, ya que todos pensaban que nos iban a reemplazar las máquinas y en efecto eso está pasando en la actualidad. También tenemos por entendimiento común que el conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Esto nos lleva a una serie de preguntas como por ejemplo, ¿qué relación tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad? La unipolaridad, como ya antes mencionada, hace referencia a una sola superpotencia, polarizando el sistema internacional. Esta forma es muy conocida en la antigüedad con el Imperio Romano, puesto que era considerado el tope de los países y fuerzas del momento. Con la finalización de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del momento, específicamente en la última década del siglo XX y principios de la primera década del siglo XXI, desde 1991. Después de esto, del bloqueo de la globalización, la URSS desintegrada y todo esto, sabemos que el 26 de diciembre de 1991, al terminar el reinado de la URSS, y el 9 de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín. Todo esto y el fin de la Guerra Fría, la globalización se convirtió a escala planetaria en el fenómeno económico, social, político y cultural, como ya he mencionado, dominante en nuestra época. La Comisión Europea define la globalización como un proceso mediante el cual los mercados y la producción se difieren de diferentes países son cada vez más independientes debido a la dinámica e intercambio entre sí. Después tenemos
un tema muy importante que a qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX, hablando en términos generales. Empezamos en la época de 1800 a la actualidad. Hemos pasado diferentes etapas de terrorismo, ya que todo empezaba con asesinatos de presidentes, de personas importantes, y hasta el momento tenemos cosas o hemos tenido que han afectado mundialmente a todos, como por ejemplo los ataques a las Torres Gemelas, el atentado contra París, Francia. Incluso en México ha habido diferentes atentados, como el atentado en Morelia de 2008, el 15 de septiembre, exactamente el grito. Y todo esto es provocado porque el terrorismo prospera a menudo en ambientes en que se producen violaciones de los derechos humanos y donde los derechos políticos y civiles están limitados. De hecho, los terroristas pueden aprovechar las violaciones de los derechos humanos para obtener apoyo para su causa. La persecución, las campañas violentas de los gobiernos suelen hacer que los movimientos de oposición se radicalicen. Todo esto lleva obviamente a la violencia, ya que los terroristas dan un aviso y piden cosas específicas. Todo esto el gobierno obviamente lo tiene que ver y esto no siempre termina muy bien, ya que ha habido millones de muertes ocasionadas por ataques terroristas violentos en los últimos 2 siglos. Como último cuestionamiento para explicar todo esto, tenemos que entender por qué han surgido y cómo es que han surgido la revolución digital en la sociedad actual, ya que la tecnología en sí existe desde hace aproximadamente 2.8 millones de años atrás y surgió en la prehistoria, obviamente, en el periodo paleotólico. En la edad de piedra sabemos que la tecnología ha sido un factor fundamental en la evolución del ser humano, tal y como lo conocemos en la actualidad, ya que antes las personas ingeniaban objetos y herramientas las cuales utilizaban para su provecho, como ahora hacemos en la actualidad. Y esto influyó en un cambio rotundo y esto empieza más o menos en la época de 1960 hasta 2020, que es nuestro año. Y con esto surge un cuestionamiento. Las tecnologías de la comunicación y la información, su inmediatez y presencia constante nos han modificado, y esto es algo que se ha cuestionado mucho, ya que el Internet nos ha brindado acceso a todo tipo de cosas y ha facilitado las cosas de hoy en día, como el uso de widgets o gadgets, que serían widgets como Facebook, Instagram, herramientas de edición, y gadgets como relojes, teléfonos celulares, computadoras portátiles, entre otros. El Internet nos ha brindado cosas como la capacidad exponencial de expresar sentimientos, ideas y palabras de nosotros mismos a diferentes personas del mundo, con solo hacer un clic. Pero también ha traído cosas malas, como atentados cibernéticos contra el gobierno, atentados contra hospitales, atentados contra personas influyentes, contra personas inocentes, y esto ha desencadenado una serie de complicaciones con el Internet, ya que sabemos que el Internet es anónimo, y con esto en mente tenemos que saber que el Internet es muy peligroso y que si no sabemos usarlo podríamos terminar muy mal. En diferentes casos hasta podríamos perder información, e incluso sabemos que como el Internet es anónimo, ha habido personas desaparecidas, y todo esto son cosas que se deberían tratar en otro tema. Y concluyendo todo esto, sabemos que todo se deriva de rama en rama. Primero empezamos con el muro de Berlín, la caída de la URSS, la globalización, la era tecnológica, y todo esto es una subrama que va hasta la actualidad.